Para hacerte valer y mantener el respeto personal, el primer paso fundamental es cultivar una profunda autoconciencia y una aceptación radical de ti mismo. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuente de fortaleza yace en el conocimiento de nuestro propio ser, con nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Sin esta base sólida de autocomprensión, cualquier intento de exigir respeto a los demás será superficial e inconsistente, vulnerable a la opinión ajena y a las circunstancias externas. La autoconciencia implica un proceso continuo de introspección y reflexión sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros valores y nuestras creencias. Requiere que nos observemos a nosotros mismos con honestidad y sin juicio, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora. ¿Cuáles son nuestros principios fundamentales? ¿Qué es lo que realmente valoramos en la vida? ¿Cuáles son nuestros patrones de comportamiento y cómo impactan en nuestras relaciones? Estas son preguntas esenciales que debemos explorar para construir una sólida identidad personal. La filosofía estoica nos anima a examinar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Nos valoramos intrínsecamente, independientemente de nuestros logros o de la aprobación de los demás. O nuestra autoestima depende de factores externos y volátiles. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la importancia de encontrar nuestro valor en nuestra propia razón y en nuestra capacidad para actuar con virtud, en lugar de buscar la validación en la fama o el reconocimiento. Es una vergüenza para el alma cansarse en esta vida, mientras que tu cuerpo no se cansa. Escribe, instándonos a priorizar el cultivo de nuestro mundo interior. Una vez que desarrollamos una mayor autoconciencia, el siguiente paso crucial es la aceptación radical de uno mismo. Esto no significa complacencia o negar nuestras áreas de mejora, sino abrazar nuestra totalidad, incluyendo nuestras imperfecciones y nuestros errores pasados. La filosofía estoica nos enseña que la perfección es un ideal inalcanzable y que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para aprender de nuestros fallos y seguir adelante con humildad y resiliencia. Séneca, en sus cartas, nos aconseja sobre la importancia de la autoevaluación honesta, pero también de la indulgencia hacia nosotros mismos. Cuando te hayas examinado a ti mismo, absuélvete y vuelve a intentarlo. Esta actitud de autocompasión es esencial para construir una autoestima sólida y para proyectar una imagen de seguridad y confianza que inspire respeto en los demás. Si no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente podremos esperar que otros lo hagan. La aceptación de uno mismo también implica reconocer y validar nuestras propias emociones. La filosofía estoica no aboga por la supresión de los sentimientos, sino por comprenderlos y gestionarlos de manera racional. Negar o reprimir nuestras emociones puede llevar a una inseguridad interna que se manifiesta en comportamientos defensivos o sumisos, erosionando el respeto personal. Al aceptar nuestras emociones como parte de nuestra experiencia humana, podemos abordarlas con mayor claridad y responder de manera más asertiva y respetuosa. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras aversiones están bajo nuestro control, mientras que nuestro cuerpo, nuestra reputación y las circunstancias externas no lo están. Centrar nuestra valía en lo que no controlamos nos hace vulnerables a la decepción y a la falta de respeto. Al basar nuestra autoestima en nuestra capacidad para razonar y actuar con virtud, afirmamos un valor personal intrínseco que nadie puede arrebatarnos. En resumen, la primera actitud fundamental para hacerte valer y mantener el respeto personal
Es cultivar una profunda autoconciencia a través de la introspección honesta y la reflexión sobre tus valores y creencias. Paralelamente, practica la aceptación radical de ti mismo, abrazando tus fortalezas y debilidades con autocompasión y reconociendo tu valor intrínseco más allá de los factores externos. Esta base sólida de autoconocimiento y autoaceptación te proporcionará la seguridad interna necesaria para proyectar confianza y exigir ser tratado con dignidad. Recuerda que el respeto comienza por uno mismo. Una vez que cultivas una sólida autoconciencia y una aceptación de ti mismo, la segunda actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal es la capacidad de establecer y mantener límites claros y firmes en tus interacciones con los demás. La filosofía estoica nos enseña la importancia de proteger nuestro espacio personal, nuestro tiempo y nuestra energía, y de comunicar nuestras necesidades y expectativas de manera asertiva y sin disculpas. Establecer límites implica definir claramente lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no en tus relaciones personales y profesionales. Significa identificar aquellas conductas que te hacen sentir incómodo, irrespetado o explotado y comunicar de manera directa y respetuosa que esas conductas no son aceptables. Esto puede implicar decir no a peticiones que te sobrecargan, expresar tu desacuerdo con opiniones que vulneran tus valores o interrumpir comportamientos que cruzan la línea del respeto mutuo. La filosofía estoica nos recuerda que tenemos el derecho de proteger nuestra tranquilidad interior y que no estamos obligados a complacer a todos ni a sacrificar nuestro bienestar por las expectativas ajenas. Séneca, en su tratado sobre la tranquilidad del alma, nos advierte sobre los peligros de la complacencia excesiva y la necesidad de establecer límites para preservar nuestra paz mental. Nada, creo, atormenta tanto al alma como el haber cedido a la ira o al odio. Escribe, sugiriendo la importancia de mantener la compostura y la firmeza en nuestras interacciones. Mantener los límites requiere firmeza y consistencia. No basta con comunicar tus límites una vez. Debes reforzarlos a través de tus acciones y asegurarte de que los demás comprendan que tus límites son serios y que habrá consecuencias si se cruzan. Esto no implica agresividad o confrontación innecesaria, sino una comunicación clara y persistente de tus necesidades y expectativas. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autodisciplina y la coherencia entre nuestros valores, nuestras palabras y nuestras acciones. Epicteto, en su Enquiridión, nos aconseja sobre la importancia de no preocuparnos por lo que otros piensen de nuestros límites. Si alguna vez te inclinas hacia las cosas externas, debes saber que has perdido tu propósito en la vida, afirma, sugiriendo que nuestra prioridad debe ser mantener nuestra integridad y nuestro bienestar, incluso si eso genera desaprobación en otros. El miedo a la crítica o al rechazo a menudo nos impide establecer límites firmes, erosionando nuestro respeto personal. Establecer límites también implica ser consciente de nuestros propios límites y no sobrecargarnos con compromisos o responsabilidades que nos agotan. La filosofía estoica nos enseña la virtud de la templanza y la importancia de la moderación en todas las cosas. Conocer nuestros límites y respetarlos es una forma de autorrespeto que se proyecta hacia los demás. Si constantemente nos excedemos y permitimos que otros abusen de nuestro tiempo y energía, estamos enviando el mensaje de que nuestro valor es secundario. La comunicación de los límites debe ser asertiva, lo que significa expresar tus necesidades y expectativas de manera clara, directa y respetuosa, sin agresividad ni pasividad. La asertividad se basa en el reconocimiento de tu propio valor y en la creencia de que tus necesidades son tan importantes como las de los demás. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la justicia y la equidad en nuestras interacciones, lo que implica defender nuestros derechos
y respetar los derechos de los demás. En resumen, la segunda actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es la capacidad de establecer y mantener límites claros y firmes. Esto implica definir lo que estás dispuesto a tolerar, comunicar tus necesidades y expectativas de manera asertiva y consistente, y proteger tu tiempo, tu energía y tu espacio personal. Recuerda que establecer límites no es egoísta, es una forma esencial de autorrespeto que te permite mantener relaciones saludables y equitativas, donde tu valor y tus necesidades son reconocidos y respetados. La tercera actitud fundamental para hacerte valer y mantener el respeto personal radica en cultivar una sólida fortaleza interior y una profunda resiliencia emocional. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuente de poder no reside en controlar las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad para mantener la ecuanimidad y la compostura ante la adversidad y la falta de respeto por parte de otros. La fortaleza interior se desarrolla a través de la práctica de la autodisciplina, la reflexión sobre nuestros valores y la preparación mental para enfrentar los desafíos inevitables de la vida. Implica construir una base sólida de principios y creencias que nos guíen en nuestras acciones y nos permitan mantenernos firmes ante la presión externa. La filosofía estoica nos anima a cultivar la virtud como la mayor fuente de bien y a encontrar satisfacción en actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestra integridad, independientemente de las consecuencias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente la importancia de la fortaleza interior. Recuerda esto: retirarte dentro de ti mismo. La razón que dirige se convierte en inexpugnable cuando se contenta consigo misma y se ejercita en ser justa y en contentarse con lo que sucede y con lo que está dispuesto. Esta capacidad de encontrar refugio en nuestra propia razón y de mantener la calma ante la turbulencia externa es esencial para preservar nuestro respeto personal. La resiliencia emocional es la capacidad de recuperarnos de la adversidad, de aprender de las experiencias negativas y de mantener una perspectiva positiva incluso en situaciones difíciles. La filosofía estoica nos enseña a distinguir entre los eventos en sí mismos y nuestras interpretaciones de esos eventos. A menudo, la falta de respeto que percibimos de otros no es una evaluación objetiva de nuestro valor, sino un reflejo de sus propias inseguridades o prejuicios. Mantener la resiliencia emocional nos permite no internalizar esas actitudes negativas y preservar nuestra autoestima. Séneca, en su tratado sobre la ira, nos advierte sobre el poder destructivo de las emociones descontroladas y la importancia de cultivar la paciencia y la moderación. Nada se opone más a la curación que cambiar con frecuencia el remedio, escribe, sugiriendo la necesidad de mantener la compostura y la firmeza en nuestras respuestas emocionales ante la provocación o la falta de respeto. La filosofía estoica nos anima a practicar la visualización negativa, que consiste en anticipar mentalmente los posibles desafíos y contratiempos que podríamos enfrentar. Esta práctica no busca generar pesimismo, sino prepararnos emocionalmente para la adversidad y fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Al considerar los peores escenarios posibles, podemos reducir su impacto emocional cuando realmente ocurren y mantener nuestra compostura ante la falta de respeto. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. La falta de respeto de otros puede doler, pero nuestra reacción ante esa falta de respeto depende de nuestras propias creencias sobre nuestro valor y sobre la importancia de la opinión ajena. Cultivar la fortaleza interior implica cuestionar
esas creencias y basar nuestra autoestima en nuestra propia virtud y en nuestra coherencia interna. La resiliencia emocional también se fortalece a través de la práctica de la gratitud y el enfoque en lo que sí controlamos. Al apreciar lo que tenemos y al dirigir nuestra energía hacia nuestras propias acciones y actitudes, reducimos nuestra dependencia de la validación externa y fortalecemos nuestra capacidad para mantener el respeto personal, incluso cuando enfrentamos la desaprobación o la falta de consideración de otros. En resumen, la tercera actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es cultivar una sólida fortaleza interior y una profunda resiliencia emocional. Esto implica practicar la autodisciplina, reflexionar sobre tus valores, prepararte mentalmente para la adversidad, gestionar tus emociones de manera racional y basar tu autoestima en tu propia virtud y coherencia interna. Al desarrollar esta fortaleza interior, te vuelves menos vulnerable a la falta de respeto y más capaz de mantener tu dignidad en cualquier circunstancia. La cuarta actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal reside en la habilidad de comunicar con asertividad y claridad. La filosofía estoica nos enseña la importancia de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, necesidades y límites de manera directa, honesta y respetuosa, sin recurrir a la agresión, la pasividad o la manipulación. Una comunicación asertiva es una manifestación de autoconfianza y un reconocimiento de nuestro propio valor, lo que naturalmente fomenta el respeto en nuestras interacciones. Comunicar con claridad implica expresar nuestros mensajes de manera concisa y sin ambigüedades, evitando rodeos o insinuaciones que puedan llevar a malentendidos. Significa ser específico sobre lo que esperamos, lo que necesitamos y lo que no estamos dispuestos a tolerar. La filosofía estoica valora la razón y la lógica, por lo que una comunicación clara y bien fundamentada tiene un mayor impacto y es más propensa a ser respetada. La asertividad, por otro lado, implica defender nuestros derechos y expresar nuestras opiniones de manera firme pero respetuosa, sin pisotear los derechos de los demás. Se basa en la convicción de que nuestras necesidades y perspectivas son válidas y merecen ser escuchadas. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la justicia y la equidad en nuestras interacciones, lo que se traduce en la capacidad de abogar por nosotros mismos de manera justa y considerada. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la importancia de la honestidad y la sinceridad en nuestra comunicación, que tu palabra sea sincera y tu acción justa. Una comunicación que se basa en la verdad y la integridad construye confianza y credibilidad, elementos fundamentales para ganarse el respeto de los demás. La manipulación o el engaño, tarde o temprano, erosionan la confianza y conducen a la pérdida de respeto. La asertividad también implica saber decir no, de manera clara y sin sentirnos culpables cuando una petición o una expectativa va en contra de nuestros límites o nuestros valores. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autodisciplina y la capacidad de priorizar nuestro bienestar y nuestra integridad. Ceder constantemente a las demandas de otros por miedo al rechazo o a la confrontación debilita nuestro respeto personal y envía el mensaje de que nuestras necesidades son menos importantes. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre los peligros de la excesiva complacencia y la necesidad de defender nuestros límites. Vive con los que te harán mejor y a los que tú harás mejores. Elegir nuestras interacciones y no temer expresar nuestras negativas cuando sea necesario es una forma de autorrespeto que se comunica a los demás. Comunicar con asertividad también implica expresar nuestras emociones de manera saludable y constructiva. La filosofía estoica no aboga por la represión de los sentimientos, sino por comprenderlos y expresarlos de manera racional y apropiada.
Expresar la frustración o el desacuerdo de manera calmada y respetuosa es más efectivo para resolver conflictos y mantener el respeto que recurrir a la agresividad o al silencio pasivo-agresivo. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que controlamos, nuestras opiniones y nuestras acciones, incluyendo nuestra comunicación. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás a nuestra asertividad, pero sí podemos controlar la manera en que nos comunicamos. Una comunicación clara y asertiva, basada en la honestidad y el respeto, es la mejor manera de influir positivamente en nuestras interacciones y de fomentar el respeto mutuo. En resumen, la cuarta actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es la habilidad de comunicar con asertividad y claridad. Esto implica expresar tus pensamientos, sentimientos, necesidades y límites de manera directa, honesta y respetuosa, sin recurrir a la agresión o la pasividad. Aprende a decir no cuando sea necesario, a expresar tus emociones de manera saludable y a fundamentar tu comunicación en la razón y la integridad. Una comunicación asertiva es una señal de autoconfianza y un poderoso imán para el respeto. La quinta actitud fundamental para hacerte valer y mantener el respeto personal reside en la firmeza de mantener la integridad y la coherencia entre nuestros valores, nuestras palabras y nuestras acciones. La filosofía estoica coloca la virtud en el centro de una vida bien vivida, y la integridad es la manifestación de esa virtud en nuestra conducta diaria. Cuando nuestras acciones se alinean consistentemente con nuestros principios y nuestras palabras reflejan nuestra verdadera convicción, proyectamos una imagen de autenticidad y solidez que naturalmente inspira respeto. La integridad implica ser honesto con nosotros mismos y con los demás, actuando de acuerdo con nuestros valores morales, incluso cuando nadie está mirando o cuando enfrentamos presión externa. Significa ser fieles a nuestra palabra, cumplir nuestros compromisos y evitar la hipocresía o la doble moral. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autodisciplina y la coherencia interna como pilares de una vida virtuosa y respetable. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos exhorta constantemente a la autenticidad. Que tu intención sea sincera, que tu acción sea justa y que tu palabra sea verdadera. La inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos erosiona la confianza y el respeto que los demás puedan tener hacia nosotros. Una persona que predica una cosa y practica otra pierde credibilidad y, por ende, respeto personal. La coherencia, por otro lado, se refiere a la armonía entre nuestros diferentes roles y nuestras diferentes interacciones. Mantener la coherencia significa actuar de manera similar en diversas situaciones y con diferentes personas, sin adoptar máscaras o comportamientos contradictorios según el contexto. Esta solidez de carácter transmite una sensación de fiabilidad y autenticidad que fomenta el respeto. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre los peligros de la inconstancia. El que en todas partes está, en ninguna está. Una vida dispersa y llena de contradicciones dificulta la construcción de una reputación sólida y el mantenimiento del respeto personal. La coherencia en nuestros principios y en nuestra conducta nos proporciona una base firme sobre la cual los demás pueden confiar y respetarnos. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autoevaluación constante para asegurar que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores. Preguntarnos regularmente si estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios y estar dispuestos a corregir nuestro rumbo cuando sea necesario es una señal de integridad y madurez que se gana el respeto de los demás. Admitir nuestros errores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones también son manifestaciones de integridad
que fortalecen el respeto personal. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestros propios estándares. Mantén principalmente la rectitud de tu propia alma. Esto es lo principal. Enfocarnos en cultivar nuestra propia virtud y en mantener la integridad de nuestro carácter debe ser nuestra prioridad, ya que es la base sobre la cual se construye el respeto duradero. Mantener la integridad y la coherencia no siempre es fácil, ya que a menudo enfrentamos tentaciones o presiones para comprometernos con nuestros valores. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña la importancia de la valentía moral, la capacidad de defender nuestros principios incluso cuando es difícil o impopular. La integridad inquebrantable es una señal de fortaleza interior que exige ser respetada. En resumen, la quinta actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es la firmeza de mantener la integridad y la coherencia entre tus valores, tus palabras y tus acciones. Actúa con honestidad y autenticidad en todas tus interacciones. Cumple tus compromisos y sé fiel a tus principios. La coherencia en tu carácter y en tu conducta construirá una reputación sólida y fomentará un respeto duradero por parte de los demás. La sexta y última actitud fundamental para hacerte valer y mantener el respeto personal reside en la práctica de la autonomía y la independencia, tanto en nuestras decisiones como en nuestra valoración personal. La filosofía estoica nos enseña la importancia de cultivar la capacidad de pensar por nosotros mismos, de tomar decisiones basadas en nuestra propia razón y nuestros propios valores, y de no depender excesivamente de la aprobación o la validación externa para sentirnos valiosos. La autonomía implica tomar responsabilidad por nuestras propias vidas y nuestras propias elecciones, sin culpar a los demás por nuestros errores o depender de ellos para nuestra felicidad o nuestro sentido de propósito. Significa desarrollar la confianza en nuestra propia capacidad de juicio y actuar de acuerdo con nuestra propia conciencia, incluso cuando nuestras opiniones difieren de las de los demás. La filosofía estoica nos anima a cultivar la autarquía, la capacidad de bastarnos a nosotros mismos emocionalmente y de encontrar la fuente de nuestra valía en nuestro interior. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la importancia de la independencia de juicio. Sé tú mismo. No pretendas ser lo que no eres. La autenticidad y la capacidad de mantener nuestras propias convicciones sin dejarnos arrastrar por la opinión de la mayoría o por la presión social son señales de una mente fuerte e independiente que inspira respeto. La independencia en nuestra valoración personal implica no basar nuestra autoestima en factores externos como el éxito, la riqueza, la apariencia física o la aprobación de los demás. La filosofía estoica nos enseña que estos factores son volátiles e incontrolables y que depositar nuestra valía en ellos nos hace vulnerables a la decepción y a la pérdida de respeto cuando cambian o desaparecen. En cambio, debemos basar nuestra autoestima en nuestra capacidad para razonar, para actuar con virtud y para vivir de acuerdo con nuestros propios principios. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre los peligros de la dependencia de la opinión ajena. ¿Quieres saber qué demuestra que aún no eres sabio? Que consideras a la felicidad algo externo. La verdadera felicidad y el verdadero sentido de valía emanan de nuestro interior, de nuestra propia coherencia y de nuestra propia aceptación. Buscar constantemente la aprobación de los demás nos debilita y nos hace susceptibles a la manipulación y a la falta de respeto. La práctica de la autonomía también implica ser capaces de tomar decisiones difíciles y de seguir nuestro propio camino, incluso cuando va en contra de las expectativas de los demás.
La filosofía estoica nos enseña la importancia de la valentía y la integridad, la capacidad de defender nuestros principios y de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. Epicteto, en 1900, su Enquiridión, nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que realmente nos pertenece, nuestra capacidad de elección. Recuerda que lo que te insulta o te provoca no es el que te injuria, sino tu opinión de que te injuria. Nuestra reacción ante la falta de respeto depende de nuestras propias interpretaciones y de nuestra propia necesidad de validación externa. Cultivar la autonomía implica liberarnos de esa dependencia y encontrar la fuente de nuestra valía en nuestro propio juicio y en nuestra propia virtud. En resumen, la sexta y última actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es la práctica de la autonomía y la independencia. Cultiva la capacidad de pensar por ti mismo, de tomar decisiones basadas en tu propia razón y tus propios valores, y de no depender excesivamente de la aprobación externa para sentirte valioso. Basar tu autoestima en tu propia virtud y en tu capacidad de autodirección te proporcionará una fortaleza interior que naturalmente exigirá respeto. La séptima actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal se centra en el cultivo de la paciencia y la tolerancia, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. La filosofía estoica nos enseña que el mundo está lleno de imperfecciones y que las personas a menudo actúan de manera irracional o irrespetuosa debido a su ignorancia, sus propias luchas internas o sus perspectivas limitadas. Responder con impaciencia o intolerancia ante estas situaciones solo exacerba el conflicto y puede erosionar nuestro propio respeto personal al perder la compostura y actuar de manera poco virtuosa. La paciencia, desde la perspectiva estoica, no es una resignación pasiva ante la injusticia o la falta de respeto, sino una virtud activa que nos permite mantener la calma y la claridad de juicio en situaciones difíciles. Nos da la capacidad de observar las acciones de los demás con comprensión, tratando de entender sus motivaciones sin necesariamente aprobar su comportamiento. Esta perspectiva nos evita caer en la trampa de la reactividad emocional y nos permite responder de manera más reflexiva y estratégica, preservando nuestro respeto propio. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda constantemente la importancia de la paciencia. Comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con entrometidos, desagradecidos, egoístas, tramposos, envidiosos y malhumorados. Todos ellos están así por ignorancia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal. Y sé que el malhechor mismo es mi pariente, no por la misma sangre o linaje, sino por participar de la misma inteligencia, de la misma porción de divinidad. Esta comprensión de la humanidad compartida, incluso en sus defectos, fomenta la paciencia y la tolerancia. La tolerancia, por su parte, implica aceptar las diferencias individuales y las diversas perspectivas, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la justicia y la equidad, lo que se extiende a reconocer el derecho de los demás a tener sus propias opiniones y a vivir sus vidas de acuerdo con sus propios valores, siempre y cuando no infrinjan los derechos de otros. La intolerancia y el juicio constante generan conflicto y dificultan la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo. Séneca, en sus cartas, nos aconseja sobre la importancia de la indulgencia hacia las faltas de los demás. Considera que todos pecan pero no todos lo confiesan.
Reconocer nuestra propia falibilidad y la tendencia humana al error nos hace más propensos a ser tolerantes con las imperfecciones de los demás. Esta actitud no justifica el comportamiento irrespetuoso, pero nos permite abordarlo con mayor comprensión y sin caer en la indignación moralizante que puede dañar nuestro propio equilibrio. La paciencia y la tolerancia también se extienden hacia nosotros mismos. La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autocompasión y de aceptar nuestros propios errores y limitaciones como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Ser implacablemente críticos con nosotros mismos puede minar nuestra autoestima y hacernos más susceptibles a la falta de respeto de los demás. La paciencia con nuestro propio progreso y la tolerancia hacia nuestras imperfecciones construyen una base más sólida para el respeto personal. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras propias reacciones. Cualquier persona capaz de irritarte se convierte en tu amo. Solo te irrita en proporción a tu conciencia de tu importancia. Perder la paciencia o mostrar intolerancia ante la falta de respeto de otros les otorga poder sobre nuestras emociones y, por lo tanto, sobre nuestro bienestar. Cultivar la paciencia y la tolerancia nos permite mantener nuestra autonomía emocional y no permitir que las acciones de otros dicten nuestro estado interno. En resumen, la séptima actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es cultivar la paciencia y la tolerancia tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Reconoce la imperfección inherente en el mundo y en la naturaleza humana, practica la comprensión y la empatía y evita la reactividad emocional ante la falta de respeto. La paciencia y la tolerancia son signos de fortaleza interior y sabiduría, y fomentan un ambiente de mayor respeto en nuestras interacciones. La octava actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal se centra en la práctica del desapego del resultado de nuestras acciones y de la opinión de los demás. La filosofía estoica nos enseña que nuestra principal preocupación debe ser actuar con virtud y de acuerdo con nuestros principios, y que el respeto personal no debe depender de la aprobación o el reconocimiento externo, que son factores fuera de nuestro control. El desapego del resultado no significa falta de compromiso o indiferencia hacia nuestros objetivos. Más bien, implica enfocar nuestra energía y nuestra atención en el proceso, en la calidad de nuestras acciones y en la coherencia con nuestros valores, sin aferrarnos obsesivamente a un resultado específico o a la validación de los demás. La filosofía estoica nos libera de la ansiedad y la frustración que surgen de intentar controlar lo incontrolable y nos permite encontrar satisfacción en la propia acción virtuosa. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la naturaleza efímera de la fama y la opinión. Pronto todos olvidaremos todo. Pronto todos seremos olvidados. Esta perspectiva nos invita a no basar nuestro valor personal en la búsqueda de la gloria o el reconocimiento, que son inherentemente transitorios y dependen de factores externos. En cambio, debemos encontrar nuestra satisfacción en la integridad de nuestras acciones y en nuestra propia evaluación de si hemos actuado con virtud. El desapego de la opinión de los demás es crucial para mantener el respeto personal. Si constantemente buscamos la aprobación o tememos la crítica, nos volvemos vulnerables a la manipulación y a la falta de respeto. La filosofía estoica nos enseña a cultivar nuestra propia voz interior y a basar nuestra autoestima en nuestra propia coherencia y en nuestra propia conciencia de haber actuado correctamente, independientemente de lo que otros puedan pensar o decir. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre los peligros de vivir para la opinión ajena. Te atormenta la opinión de los demás, cuando deberías atormentarte la tuya propia.
Nuestra propia conciencia de haber actuado de manera íntegra y virtuosa debe ser nuestra principal fuente de validación. Buscar constantemente la aprobación externa nos hace esclavos de las expectativas ajenas y erosiona nuestro respeto personal. La práctica del desapego del resultado también nos ayuda a afrontar la falta de respeto por parte de otros con mayor ecuanimidad. Si nuestro valor personal no depende de cómo nos traten los demás, su falta de respeto tendrá menos impacto en nuestra autoestima. Podemos reconocer su comportamiento como un reflejo de su propio carácter o sus propias limitaciones, sin internalizarlo, como una evaluación de nuestro propio valor. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo que depende de nosotros, nuestras elecciones y nuestras acciones. Recuerda que tú eres el actor en una obra de teatro, del tipo que el director escoge. Si escoge una corta, la representas corta. Si una larga, larga. Si quiere que representes a un mendigo, procura representarlo bien. Si a un cojo, o a un magistrado, o a un particular, procura representarlo bien. Porque esto es lo tuyo, representar bien el papel que se te ha asignado. Nuestra tarea es actuar con virtud en el papel que nos ha tocado, sin preocuparnos excesivamente por el juicio del público o el resultado final. En resumen, la octava actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es practicar el desapego del resultado de tus acciones y de la opinión de los demás. Enfoca tu energía en actuar con virtud y de acuerdo con tus principios, encontrando satisfacción en la integridad de tus acciones. No bases tu valor personal en la aprobación externa, que es volátil e incontrolable. Cultiva tu propia voz interior y basa tu autoestima en tu propia coherencia y en tu propia conciencia de haber actuado correctamente. La novena actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal radica en el cultivo de la humildad y la autenticidad. La filosofía estoica nos enseña que reconocer nuestras propias limitaciones y evitar la arrogancia, al mismo tiempo que nos mostramos genuinos y coherentes con quienes realmente somos, son pilares fundamentales para construir relaciones basadas en el respeto mutuo y para mantener una sólida autoestima. La humildad, desde la perspectiva estoica, no implica una autodenigración o una falta de reconocimiento de nuestras propias fortalezas y logros. Más bien, se trata de una visión realista de nosotros mismos, reconociendo nuestras capacidades sin caer en la vanidad o la superioridad. La humildad nos permite aprender de los demás, admitir nuestros errores y mantener una actitud de apertura y crecimiento continuo, lo que naturalmente fomenta el respeto. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la insignificancia de la perspectiva individual en el gran esquema del universo. Piensa en la totalidad del tiempo, en la totalidad del universo, y considera cuán pequeño y efímero es el punto que ocupas. Esta perspectiva nos ayuda a relativizar nuestra propia importancia y a evitar la arrogancia que puede alienar a los demás y socavar el respeto. La autenticidad, por otro lado, implica ser genuinos y sinceros en nuestras interacciones, sin pretender ser alguien que no somos para agradar a los demás o para buscar su aprobación. La filosofía estoica valora la coherencia y la integridad, por lo que mostrar nuestra verdadera naturaleza, con nuestras fortalezas y debilidades, construye confianza y fomenta relaciones más auténticas y respetuosas. Séneca, en sus cartas, nos advierte sobre los peligros de la pretensión. Es más fácil ascender que mantenerse en la altura. Intentar mantener una fachada o una imagen falsa a largo plazo es agotador y tarde o temprano se revela la inconsistencia, lo que puede llevar a la pérdida de respeto. La autenticidad, aunque a veces nos haga vulnerables, es la base de relaciones genuinas
y respetuosas. La humildad también se manifiesta en la capacidad de escuchar a los demás con atención y respeto, reconociendo el valor de sus perspectivas y experiencias, incluso cuando difieren de las nuestras. La arrogancia, por el contrario, se manifiesta en la tendencia a desestimar las opiniones ajenas y a imponer nuestro propio punto de vista, lo que dificulta la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de la modestia. No te vanaglories de ventajas ajenas. Si el caballo se vanagloriara diciendo, soy hermoso, sería soportable. Pero tú, cuando te vanaglorias diciendo, tengo un caballo hermoso, debes saber que te vanaglorias de algo ajeno. Reconocer que nuestros talentos y posesiones son, en gran medida, contingentes, fomenta la humildad y evita la arrogancia. En resumen, la novena actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es cultivar la humildad y la autenticidad. Reconoce tus propias limitaciones sin caer en la autodenigración. Evita la arrogancia y sé genuino y sincero en tus interacciones. La humildad te permitirá aprender y crecer, mientras que la autenticidad construirá relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. La décima y última actitud esencial para hacerte valer y mantener el respeto personal se fundamenta en la práctica constante de la acción virtuosa. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera medida de nuestro valor reside en nuestro carácter y en nuestras acciones, y que el respeto personal se gana a través de la coherencia con nuestros principios éticos y nuestra dedicación a vivir una vida virtuosa. La acción virtuosa, desde la perspectiva estoica, implica actuar con sabiduría, justicia, valentía y templanza en todas nuestras interacciones y decisiones. Significa esforzarnos por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o cuando no obtenemos reconocimiento inmediato. La filosofía estoica nos enseña que la virtud es su propia recompensa y que la coherencia con nuestros principios es la base de una vida plena y respetable. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos exhorta a la acción constante y con propósito. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. La verdadera forma de ganar respeto no es a través de discursos o pretensiones, sino a través de la demostración constante de un carácter virtuoso en nuestras acciones diarias. La coherencia en la acción virtuosa construye una reputación sólida y confiable. Cuando los demás observan que actuamos consistentemente con integridad, justicia y consideración, desarrollan un profundo respeto por nuestro carácter. Esta reputación precede a nuestras palabras y nos otorga una autoridad moral que naturalmente fomenta el respeto. Séneca, en sus cartas, nos recuerda la importancia de la congruencia entre nuestra filosofía y nuestra vida. Filosofía no es para exhibición pública. No consiste en palabras, sino en hechos. Nuestra adhesión a los principios estoicos debe manifestarse en nuestra conducta diaria, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos la adversidad y en las decisiones que tomamos. La acción virtuosa también implica la disposición a defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o arriesgado. La valentía moral es una manifestación de nuestro compromiso con la justicia y la integridad, y es una cualidad que inspira un profundo respeto. La filosofía estoica nos enseña a no temer la crítica o la oposición cuando actuamos de acuerdo con nuestros principios. Epicteto, en su Enquiridión, nos recuerda la importancia de mantener nuestros principios incluso ante la presión externa. Mantén tus propósitos firmemente y no te dejes llevar por las apariencias. La coherencia con nuestros valores, incluso cuando el mundo nos presiona en dirección contraria, es una señal de fortaleza interior que exige respeto. En resumen,
La 10ª y última actitud clave para hacerte valer y mantener el respeto personal es la práctica constante de la acción virtuosa. Esfuérzate por actuar con sabiduría, justicia, valentía y templanza en todas tus interacciones, demostrando a través de tus acciones un carácter íntegro y coherente con tus principios éticos. La acción virtuosa constante es la base de un respeto personal duradero y auténtico.